Hoy iniciamos una nueva serie llamada Lo que el virus me enseñó. Vamos a estar hablando de este tiempo que llevamos desde marzo. Ya estamos, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses ya. En este, vamos a decir, aislamiento social entre comillas, porque sabemos que muchas cosas funcionan, pero las cosas importantes no. Básicamente es ver qué hemos ido aprendiendo, o mostrarte, bueno, qué pude aprender y llevarte a analizar qué has aprendido tú en tu vida, ¿no? Entonces, que cada persona pueda analizarlo por sí mismo, pero quiero llevarlos a varias cosas. Una de las cosas que vamos a estar viendo es eso, son distintos tópicos en nuestra vida que hemos debido aprender, ¿no? En este tiempo. Si yo le pregunto a usted qué ha aprendido, quizás usted me puede decir, bueno, he aprendido muchas cosas, ¿no? He aprendido que puedo estar encerrado en mi casa y no me he vuelto loco. Es una cosa, ¿no? Pero realmente, si usted piensa en el 2020, yo creo que este año no vamos a, o por lo menos hay muchos malos pronósticos del 2020, pero yo no creo que haya peor crisis que la que ha existido en cuanto al tema del COVID. No, por lo que resta de año no creo que sea peor, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que siguen muriendo más gente, ¿verdad? Y que la pandemia se extienda aún más. O sea, pero como son cosas que nosotros no podemos controlar, o sea, nosotros no podemos controlar el tema pandemia, eso es algo que puede hacer solamente Dios. Los científicos están tratando en el mundo, pero lo cierto es que es algo que Dios es quien tiene el control. Entonces es de sabios poder enfocarnos en lo que realmente tú y yo podemos controlar, ¿ok? A veces nosotros nos afanamos y perdemos la paz y todas las cosas porque tratamos de controlar lo que no nos corresponde controlar o lo que esté fuera de nuestras manos, ¿ok? Pero realmente tú y yo hay situaciones que sí podemos controlar y que son las que debemos enfocarnos. O sea, es decir, si en estos 6 meses usted no ha aprendido nada, y no me refiero a no ha aprendido nada no solamente en lo espiritual, sino también si no ha hecho un curso de algo, si no ha aprendido si se hace galletas, si usted no sabía cocinar, se puso a cocinar y aprendió a cocinar, si usted no sabía doblar la ropa de su casa, usted se puso a aprender a doblar la ropa de su casa, no sé, no digo bueno eso porque yo tengo un máster ya doblando ropa en mi casa. Pero la realidad es que si usted no ha aprendido nada hasta este tiempo, entonces realmente la crisis pasa por tu vida y por mi vida en vano. Mucha gente, cuando nosotros evaluamos este tema de la pandemia, mucha gente dice y está esperando, dice, bueno, cuando regresemos a la normalidad. Yo les voy a decir algo, no vamos a regresar a la normalidad, no vamos a hacerlo. Quizás se acabe la pandemia y volvamos, pero a una nueva normalidad, ¿ok? Ya no va a ser la misma normalidad de antes, o sea, las cosas van a ser distintas. O sea, por supuesto que no pueden ser las mismas. ¿Por qué? Porque se supone que aprendimos cosas nuevas. Y, o sea, nuestra alma, nuestros hábitos cambiaron. Entonces, ¿qué pasa? Si al acabarse la crisis del COVID, nosotros seguimos siendo los mismos y la iglesia sigue siendo la misma, entonces la crisis pasó en vano. No se aprendió nada. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que nosotros, yo no sé, yo lo he pensado, yo lo he meditado como cristiano, ni siquiera como pastor, como cristiano. O sea, yo en mi mente no hallo el hecho de se acabó la pandemia y volver igual a la rutina como llevábamos como iglesia. Me refiero a Iglesia de Cristo, no me refiero a Casa de Vida nada más. O sea, me refiero como Iglesia de Cristo, en encerrarnos en nuestros templos, en seguir haciendo, en volvernos dependientes de algo que a la larga nos dimos cuenta hoy día que es nada, es banal. Entonces, por eso es que les digo que la nueva normalidad es lo que viene. O sea, y no podemos estar sentados esperando que es que cuando regresemos a la normalidad, o sea, cuando regresemos a la normalidad, bueno, veo si sigo estudiando. Cuando regresemos a la normalidad, veo si sigo buscando de Dios. No, la realidad es que empecemos a ganarle tiempo, ¿no? Entonces, hay un proverbio que quiero compartirles, que está Proverbios 26:11. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Bien fuerte, ¿verdad? Ese proverbio. O sea, si nosotros
salimos de la crisis, salimos de la pandemia, sobrevivimos el COVID. Si quizás, no lo sé, que algunos quizás se han contagiado de COVID. Tengo conocimiento de algunos hermanos que se han contagiado y gracias a Dios se han sanado, están curados de ya del COVID. Pero si usted pasó el COVID y sigue regresando al vómito como el perro, dice, o sea, volviendo a lo mismo, a quién era, a cómo vivía usted, a qué es lo que hacía, sin crecer, sin haber cambios sustanciales en su vida espiritual, entonces, es decir, eres un necio. Dice, como el necio insiste en su necedad. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que hablemos hoy? De algo que podemos aprender en este tiempo de pandemia, es el vivir con Dios. O sea, es decir, tener una relación independiente con Dios. Pero quiero aclarar esto, independiente con Dios, pero dependiente de Dios. ¿Cómo es esto? Ya vamos a explicar un poquito. Mucha gente, después que inició la pandemia y cuando dijo, bueno, esto será unos días, pero cuando uno vio que pasó un mes, 2 meses, no, ya son 30 días, después no, son 30 días más, y después son 30 días más. Entonces ya empezó uno como a decir, bueno, ajá. Empezamos a decir, perro, y entonces empezamos a sentirnos mal, empezamos a sentirnos vacíos, empezamos a sentirnos que entonces ¿dónde estaba Dios? Empezamos a sentirnos que, no digo todos, pero muchas personas. Entonces, quiere decir que quizás nuestra relación con Dios estaba basada en cosas que no eran, en cosas exteriores. Yo le hago esa pregunta, o sea, ¿en qué está basada o en qué ha estado basada tu relación con Dios? En lo externo. O sea, por ejemplo, una persona, un pastor, un líder, un hermano, un amigo, estaba basada tu relación con Dios en una reunión de la iglesia, en una fecha específica, una actividad particular, o estaba basada en el templo, o estaba basado en una cronograma de actividades de iglesia, o en un video incluso de YouTube. Es decir, tu relación con Dios estaba basada en que si había culto, había relación con Dios. Entonces quiere decir que como ahora no hay culto, no hay relación con Dios. Esa es mi pregunta. Entonces, creo que este tiempo ha llevado a las familias y a la gente que realmente está buscando de Dios a darse cuenta que necesitamos buscar de Dios y que lo demás que hacemos como iglesia, como cristianos, nos lleva, es simple y llanamente, es una añadidura, es un complemento de buscar a Dios. Entonces nos damos cuenta que es necesario que la relación con Dios no se base en lo externo, ¿ok? Sino se base realmente en las cosas en las cosas importantes. O sea, basar la relación con Dios en esas situaciones es como son los niños. O sea, vamos a verlo así. ¿Cómo piensan los niños? O vamos a leer mejor un versículo primero. Primera de Corintios 13:11, ¿qué dice? Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros basamos nuestra relación con Dios en lo externo, estamos pensando como niños. Yo les voy a poner el ejemplo de mis hijos. Como saben, yo tengo 3 hijos. El más pequeño, Santiago, tiene 1 año y medio. Nos damos cuenta, entonces por ejemplo pasa, si yo juego con Gabriela, que es la mayor, entonces yo juego y la cargo y la lanzo y la cargo y la alzo, entonces inmediatamente viene Cristian, el segundo, y me dice, y yo, entonces yo tengo que jugar también con él y cargarlo y alzarlo también, e inmediatamente viene Santiago y me dice, y yo, ¿verdad? Y también tengo que alzarlo. Es decir, ellos están midiendo su relación conmigo porque yo juego con él o no. Porque yo aparentemente, entonces yo a los mayores les estoy enseñando que cuando hay situaciones que yo voy a jugar con Gaby, situaciones que yo voy a jugar con Cristian, y que va a haber situaciones que voy a jugar con ambos. Y que va a haber cosas, por ejemplo, que si yo le compré una camisa para Gabriela de niña, se la compro y se la doy, y que no necesariamente compré una para Cristian, y viceversa. Entonces, realmente es un pensamiento muy de niño.
Entonces, si no me lo dan, me pongo bravo, si no siento que no me quieren. Entonces empezamos a caminar así, si no tenemos una relación con Dios realmente independiente. Y ya les voy a explicar el tema del dependiente. Por eso es que Pablo está hablando aquí de crecimiento. ¿Ok? Necesitamos realmente empezar a buscar ese crecimiento. En el crecimiento hay cosas que uno debe ser intencional. ¿Ok? Hay cosas del crecimiento que son natas del crecer. Si usted piensa en los niños crecen naturalmente hasta donde tengan que crecer. Pero hay situaciones donde, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, yo era bajito, yo era bien bajito. Era uno, yo creo que de mi salón de bachillerato, yo creo que era el segundo de la fila. O sea que siempre lo ordenan por orden de tamaño. Yo era el segundo o el tercero. Yo era bajito, hasta octavo grado, hasta segundo año, lo que conocemos como segundo año también. Entonces, ya después en esas vacaciones a noveno, a tercer año, me eché un estirón. Pero yo recuerdo que mi mamá estaba preocupada porque yo no crecía, porque yo estaba chiquitico, pues, y flaco. Eso es, bueno, gloria a Dios por lo de flaco, pero entonces, yo recuerdo que mi mamá se preocupaba y que entonces me llevó al médico, que yo no estaba creciendo, entonces, y estaban pensando ya en ponerme la hormona de crecimiento que te ponían en la rodilla y no sé qué. Entonces, trataba de hacerlo intencional, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno quiere crecer, uno busca ser intencional. Si usted busca crecer profesionalmente, usted va a buscar prepararse, terminar su carrera universitaria, si no la terminó, y si la terminó va a buscar especializarse, hacer posgrado, hacer maestría, hacer doctorado, ¿cierto? Volverse una persona buena en su área. Si usted está buscando que en el espiritual crecer, usted va a buscar cada día más alimento de la palabra de Dios. Usted está buscando que lo que usted esté leyendo en la palabra, que lo que esté recibiendo de otra persona, lo esté nutriendo. En eso debe ser intencional. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto de ser niño, ¿qué significa ser niño? ¿Cómo son los niños? Los niños, primeramente, lo que los caracteriza es la inocencia, ¿no? Ser inocente, no tienen un corazón quizás ya corrompido o corrupto como mucha gente cuando ya es adulta. Los niños nacen con un corazón inocente, ignoran muchas cosas y a veces quienes los dañamos somos los mismos adultos, ¿no? Entonces, el ser niño te lleva a realmente esa inocencia, pero también te lleva a hablar como niño, a no comprender muchas cosas que deberíamos comprender. Entonces, yo pongo este ejemplo. O sea, si un padre tiene un bebé, un hijo, una madre tiene un hijo, y ese hijo ve que pasan 6 meses y no crece, sigue comiendo leche líquida, o sea, leche materna o fórmula, si ve que el niño ni siquiera le habla, si ve que ni siquiera le está empezando a brotar el diente, se preocupa. Empieza a decir, ya va, algo está pasando. Entonces nos damos cuenta que muchas veces hablamos como niños. Cuando nosotros tenemos una relación dependiente con Dios, o sea, dependiente de lo externo, o sea, vuelvo y repito, cuando hablamos de lo externo, me refiero a una persona, o al templo, o a un programa, a un cronograma de actividades, o a un video en particular en YouTube, ¿me entiendes? O sea, estás buscando que el culto sea lo que te lleve a Dios. Cuando tenemos una relación con Dios así, nuestro vocabulario es de niño. Lo que hablamos es de niño. Entonces muchas veces tenemos hasta cosas, hasta palabras necias. ¿Me entiendes? Vuelvo al ejemplo de los niños. Por ejemplo, si yo le digo a Cristian, si no te portas bien, no vas a bajar al parque. ¿Ok? Entonces, pero Gabriela sí va a bajar, si se porta bien. Entonces, si se porta bien, entonces de una vez Cristian se pone bravo y te refuta y entonces te empieza no, sí, porque yo, y empieza a rezongar, ¿me entiendes? Eso es una actitud de niño. Y nosotros muchas veces pretendemos hacer esas cosas con Dios. Nos damos cuenta que necesitamos salir de allí, crecer. Por eso le digo ¿qué te ha enseñado el virus hasta ahora? Entonces, pensar como niño. Entonces, el hecho de pensar como niño te lleva a tener quizás una lógica, a veces buena, porque es muy sencilla y muy básica,
pero no te permite ver cosas más complejas. Entonces, por ejemplo, si Dios, ves que Dios bendice a alguien, entonces tu lógica es, porque a mí no? ¿Me entiendes? Entonces, en vez de decir, Señor, gloria a Dios porque bendeciste a esta persona, permíteme ser bendecido también. Es diferente. Es diferente. Porque, vuelvo a repito, los niños son así. Entonces le dice, ¿por qué se lo diste a ella y a mí no? ¿Por qué le diste un juguete y a mí no? Entonces, entendemos que la lógica y el pensar como niño nos impide realmente que nuestro crecimiento en Dios se dé como debería darse. Entonces, ok, llegamos, somos niños, fuimos niños, pero tenemos que crecer. Vamos a ver un poco al Señor. Y es lo que quiero que nos enfoquemos. ¿Por qué los quiero llevar a esto? Porque quizás usted en este tiempo se ha sentido, quizás no estoy yendo a la iglesia, no me siento que no tengo, hay problemas de distinta índole, situaciones, cuentas por pagar, situaciones familiares. Pero hemos dejado de buscar a Dios realmente como debemos buscarlo, porque estamos teniendo una relación como niños, o estamos teniendo una lógica que no deberíamos. Entonces, cuando yo les digo tener una relación independiente con Dios, pero dependiente, entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de independiente, yo lo voy a buscar, yo les tengo por aquí el concepto, ¿no? Un individuo independiente es cuando es alguien que toma sus propias decisiones, dice, pues tiene la última palabra a la hora de elegir. ¿Ok? Dice, su independencia no quiere decir que sea absolutamente libre o que los demás no le influyan de una manera u otra. ¿Ok? Entonces, dice, independiente es alguien o algo que es autónomo y por lo tanto que actúa voluntariamente. O sea, esa palabra es importante, actúa voluntariamente. En otras palabras, lo independiente es lo opuesto a lo dependiente. Ajá. Entonces, cuando me refiero a independiente con Dios, es que busquemos a Dios voluntariamente. No porque algo nos influya en lo externo. Entonces, vamos a ir a la palabra, a Marcos 1, versículo 35. Dice lo siguiente. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Entonces, esta historia que nos habla en Marcos 1.35 es bien curiosa, porque no tiene nada más allá de que nada sobrenatural aparentemente, no tiene nada, no hay un milagro, sino lo que dice es que los discípulos estaban buscándolo y que él se apartó a orar. O sea, es bien intencional este fragmento de la Biblia en que Jesús era independiente en su relación con el Padre. Jesús era independiente. Vamos a ver así. ¿Cuántos se levantan de madrugada a orar? Quizás todos, quizás algunos, quizás ninguno. Ahora le pregunto, ¿cuántos de madrugada les cuesta levantarse a orar? Yo creo que a todos. ¿Cierto? Porque si usted tenga su espíritu, voy a orar, a veces el levantarse cuesta. Difícil. Porque estás cansado, porque te acostaste tarde, lo que sea. Pero vemos que Jesús se levantó y fue a buscar la presencia de Dios. En pocas palabras, Jesús estaba siendo intencional en relacionarse con el Padre. Que ahí es donde me refiero, que muchas veces somos niños en esta situación. Porque los padres con nuestros hijos buscamos relacionarnos con los niños, con nuestros niños. Y ellos son niños y a veces no quieren, a veces están bravos, a veces están de mal humor. Sí, pero a medida que ese niño crece, debe buscar relacionarse también con el Padre. Entonces,
¿Qué pasa? Véanlo así. Porque, ok, ahorita gloria a Dios hoy día tenemos la tecnología, tenemos el Instagram, el Facebook, YouTube, teléfonos inteligentes, computadoras, internet. Jesús en esa época no tenía nada de eso. Jesús no tenía redes sociales, ni siquiera un despertador, pues. No existía. Y más bien nosotros tenemos que poner la alarma, déjame poner la alarma para despertarme. Pero Jesús no tenía ni siquiera eso. Entonces, hoy día nosotros tenemos esa ventaja. Entonces Jesús se paraba a orar e iba a orar. Se paraba e iba y se apartaba. Entonces te pregunta, ¿y quién oraba por Jesús? Nadie. Hay otros versículos de la palabra que dice que le decía, cuando Jesús estaba en Getsemaní, que le dice, no se duerman, oren por mí, velen. Y los discípulos estaban dormidos. Pero, estoy parafraseando, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos eso de que es que nadie ora por mí, es que nadie me llamó, es que nadie me dice, es que nadie me atiende, quiere decir que no estamos teniendo una relación independiente con Dios. No estoy hablando de que es que yo soy una isla y que yo voy a hacer las cosas por mi propio medio. No. Pero me refiero a que a la hora de nosotros relacionarnos con Dios, de buscar de Jesús, de buscar del Padre, debemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Entonces, por eso le digo, entonces Jesús no iba a orar porque es que ninguno oraba por él. ¿Quién oraba por Jesús? ¿Quién animaba a Jesús? A pesar de que quizás en la madrugada no se quería levantar, porque la palabra dice que él era un hombre, ¿cierto? Probablemente también le daba flojera y sueño. Porque les digo algo, Jesús iba para el baño también. O sea, si usted dice, no, si usted tiene esa mente, ese Jesús, que Jesús flotaba todo el día, no, Jesús también era un hombre que iba para el baño. Y es un hombre que quizás le daba flojera levantarse de madrugada. Quizás estaba cansado, imagínense, caminando todo el día por ahí, predicando por aquí, predicando por allá, y el hombre, me voy a parar de madrugada. Es fuerte, ¿no? Pero para muchos, este tiempo de pandemia se ha convertido en estoy derrotado, estoy tirado porque nadie me levanta, porque nadie me guía, porque nadie me ayuda. Pero para otros se ha convertido en el tiempo de levantarse a sí mismo, de agarrarse por aquí por el cogote y levantarse si te levanta, y de ponerse en pie. Eso dice aquí, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, dice Jesús se levantó. No dice lo levantaron los discípulos. No dice eso, no dice el Espíritu lo levantó, no dice el Padre lo llamó, no, dice Jesús se levantó. Él fue intencional e independiente a la hora de buscar una relación con el Padre, porque se fue a orar, a buscar un lugar solitario para orar. Entonces, es que no puedo, pastor, porque es que yo no sé, necesito ir para la iglesia. Pero entiende que la iglesia eres tú. La iglesia eres tú, soy yo. Nosotros somos la iglesia. Si tú y yo en nuestra vida propia, personal, privada, en casa, no buscamos de Dios, no somos intencionales en orar, no somos intencionales e independientes en que, bueno, chévere, no nos hemos visto, perfecto, pero necesitamos buscar de Dios. Entonces confundimos activismo con relación. Porque nosotros podemos hacer 50.000 actividades eclesiásticas. Nosotros podemos hacer, miren, voy a ser más franco aún. Hoy día sabemos que hay mucha necesidad. Y se procura, como cristiano uno procura ayudar a la medida que se pueda. Claro que sí. Pero uno puede buscar y ayudar y tratar de alimentar a todos los pobres del mundo. A toda la gente que no tenga comida. Pero si usted no tiene relación con Dios, sigue siendo en vano. Porque se trata es de la relación que usted tenga con Dios. Entonces usted puede creer, y es lo que nos pasaba, porque les confieso, a mí también me pasó más de una vez cuando estábamos en el templo. Que por creer que estaba muy metido en el templo, que por creer que estaba haciendo muchas actividades con Dios, o para Dios, vamos a decirlo así, yo estaba más cerca de Dios. Y eso es mentira. Eso es mentira. Nosotros para estar más cerca de Dios tenemos que relacionarnos con Él. Vamos a ver, yo no sé... Yo sé las relaciones de padres de algunos, de hijos y padres de algunos, pero no de todos. Si en su relación de paternidad con sus hijos, que quizás sean adultos, o sus padres, si usted es muy joven y tiene
¿Cierto o falso que esa relación se fortalece a medida que usted tiene una relación con su papá o con sus hijos? Si usted a su papá ni siquiera lo ve o a su mamá no la ve y lo llama una vez al año, ¿cierto o falso que esa relación no está fuerte? Es su mamá, usted dice, es mi mamá, yo la amo, mi papá, yo la amo. Pero no hay una relación. No existe esa relación. Es más, su padre o su hijo desconoce muchas cosas de su vida. Porque no hay relación. Entonces empezamos a caminar en que necesitamos agarrarnos a nosotros mismos y levantarnos, ponernos en pie y avanzar, crecer. Muchos en este tiempo han estado en crisis porque le cerraron la iglesia, porque así es como se nutrían. Porque no entendían que el nutrirse era un tema de todos los días, de nosotros poder ser independientes. Yo le voy a poner este ejemplo. Si usted ha ido a algún nutricionista alguna vez en su vida, yo no he ido, ojo, tengo que ir, estoy por ir, porque no, que vaya, estoy gordito, pero si usted alguna vez ha ido a un nutricionista, usted sabe que el nutricionista le va a mandar, le va a hacer todo el índice de masa corporal, le va a ver cómo está su salud, le va a pedir los exámenes de sangre, todas las cosas que le pide el nutricionista para evaluar su salud, y le va a poner una dieta. Y le va a decir, mira, tienes que comer así, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cuidarte de esto. Pero si usted va por un nutricionista una vez al mes, y ese día va y se cuida y come bien, porque usted se tío, y si usted se sale del nutricionista, se va y se come una ensaladita. Pero el resto de la semana lo que come es pura pizza y hamburguesa, ¿verdad que no va a estar sano? ¿Verdad que no? Y entonces va a ser un engaño para usted mismo y para su mente. Es que hoy fui al nutricionista. Entonces, bueno, ya estoy mejor, yo ya empecé la dieta. Entonces, eso es como la gente que está todos los lunes arrancando la dieta. Entonces, llegó el miércoles y ya la rompió. Entonces, ¿de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve nutrirte así? No te sirve de nada. Entonces, el tema está que si tú te sientes en crisis porque te cerraron la iglesia, porque la iglesia está cerrada, el templo, vamos a decir, no la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo, el templo está cerrado, entonces no te estabas nutriendo bien, porque nada más te nutrías cuando ibas al templo, ¿me comprendes? Pero no te nutrías cuando estabas en casa, no te nutrías en tu día a día. Entonces, lo mismo pasa cuando te discipulaba a alguien o cuando tú estabas muy cercano a alguien que quizás no estás teniendo la frecuencia ahorita que tenías antes, por el tema pandemia, por el tema gasolina, por lo que sea. Por ejemplo, yo conozco a un líder de jóvenes de una congregación en Puerto La Cruz, que es una congregación en Puerto La Cruz que se llama Casa de Dios, el pastor Tony Dumat. Yo conozco al líder de jóvenes de allí, se llama Anthony, y ese muchacho, él es de Puerto La Cruz, o sea, pastorea jóvenes allá, pero resulta que con la pandemia se quedó en Caracas. No pudo regresarse. Y además de eso se quedó porque estaba cuidando a su tío o a su abuelo, que es un señor mayor. Entonces, ¿qué van a hacer los jóvenes que están allá? Ay, no, ya no puedo, me alejé de Dios, ya no puedo irme para la iglesia. ¿Me entienden? Porque a lo mejor no es que fue sino que la circunstancia se dio. Yo pienso es en la época de Pablo. ¿Por qué creen ustedes que están las cartas paulinas en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento? Porque ellos no se veían en meses. Ellos no se veían en mucho tiempo. No había WhatsApp, no había Zoom, no había Meet, no había Telegram, no existían las llamadas telefónicas. No se veían en meses. Entonces, es que me abandonaron, es que yo no he visto más a mis hermanos. Pero espérate, en la época de la iglesia primitiva era lo mismo. Y ahí es donde Dios nos ha estado llevando en estos 6 meses, a que volvamos al origen, en que realmente comprendamos que es relacionarse con Dios de una forma independiente. Que cuando nos unimos como cuerpo, gloria a Dios, nos unimos y está la presencia poderosa allí, y están los dones, los prodigios, los milagros, claro que sí. Pero aún así tiene que haber una relación independiente con Dios. No podemos permitirnos como niños caer en crisis por eso. Porque yo le hago esa pregunta. En la época de Pablo no pasaba eso. ¿Por qué Pablo le mandaba cartas a Timoteo? ¿Por qué le mandaba cartas a los Corintios? ¿Por qué le mandaba? Porque no se veían. Porque simple y llanamente habían personas, líderes ahí encargados que estaban llevando los asuntos.
Pero realmente era un tema que, bueno, cuando venía Pablo era que se veía lo que iba a pasar. Pero yo tengo esa pregunta. ¿Qué pasa si volviéramos a ese tiempo? ¿Qué pasa si hoy día vamos a entrar en el peor de los escenarios? Tú sabes que la palabra dice que los tiempos se pondrán peores. Que van a haber guerras, van a haber muertes, van a haber muchas cosas. ¿Ok? No voy a entrar ahorita en esos temas apocalípticos, apologética, pero si realmente, cuando realmente el mundo llegue a ese punto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa si explota una guerra mundial y todo el mundo se desconecta? Si no hay electricidad en ningún lado. Usted sabía que uno a veces tiene una mente de Hollywood. Entonces piensa que va a haber una guerra, entonces que uno va a estar en su casa y va a estar viendo la televisión y va a estar viendo películas y va a estar viendo... No, quizás haya una guerra y probablemente no tengamos ni agua. Probablemente no tengamos ni comida. Mucho menos electricidad, mucho menos comunicaciones. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa si el mundo llega a ese punto? ¿Qué pasa si usted lo agarran y lo lanzan en una isla con solo una Biblia? ¿Qué haría? ¿Dejaría de crecer en el espíritu o buscaría relacionarse más con Dios? Buscaría tener una relación independiente con Dios porque está en una isla y no hay nada que hacer, no tiene para dónde agarrar. Si le pasa, hay una película que salió hace unos años que se llama Náufrago, de Tom Hanks. Y si usted la ha visto, usted sabe que ese hombre estuvo no sé cuántos años allá de náufrago en una isla. 5 años creo, una cosa así. Que el hombre llegó gordo y salió flaco. Llegó calvo y salió con pelo. Pero, ¿qué pasa si uno llega a estar en una situación así? Dejas de relacionarte con Dios. Por eso es que nuestra relación con Dios, y eso es una de las cosas a lo que quiero llevarlo. O sea, ¿qué aprendí? ¿Qué has aprendido en este tiempo de pandemia? Chévere, no hemos podido congregarnos y créeme que eso ha sido una preocupación para todos. Eso ha sido una oración, un Señor, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo vamos? Está pendiente de los hermanos, ver quién está bien, ver quién tiene necesidad. Y a veces es difícil, porque a veces es mucha gente, pero, o sea, cuando tú te das cuenta, ok, pero bueno, te queda orar por esas personas, por quizás no a quien no has podido contactar, orar por esas personas y darte cuenta que necesitas relacionarte tú. Porque si tú no creces, tú te empiezas a apagar en el espíritu, tú te empiezas como a morir espiritualmente. Y empiezas, es como la parábola del sembrador, que entonces empieza como esa semilla que es ahogada por las espinas, por las situaciones y circunstancias del mundo, por los problemas, por los virus, la pandemia y todo esto. No, tienes que crecer. Entonces, por eso es que depende de cómo usted vea este tiempo, depende de cómo usted vea lo que ha pasado con la pandemia, que ha sido difícil, bien difícil, para todos. Quizás algunos han vivido circunstancias más duras que otros, sí, posiblemente. Pero en realidad es que todo se trata de una relación independiente con Dios, pero dependiente de Dios. ¿Me entienden? O sea, por eso les hago esta pregunta, se la he hecho. ¿Realmente tengo una relación independiente con Dios? Así yo no escucho ninguna prédica por internet, así a mí no me escriba nadie de la iglesia, así yo no tenga contacto con nadie que sea cristiano. Vamos a poner ese ejemplo. Yo aún así yo me relaciono y busco de Dios. Voy y leo la Biblia, busco orar, me paro de madrugada, ayuno, lo hace. Si es así, bueno, gloria a Dios, te felicito. De verdad que estás caminando en lo que tienes que caminar. Y si no es así, bueno, entonces cambia el rumbo. Y deja de buscar de depender de otros para relacionarte con Dios. ¿Saben? Ese tema de depender de otras personas o depender del templo, de depender de quien sea para relacionarte con Dios, pasa, por ejemplo, cuando una persona depende de un hombre, un pastor, un apóstol, un evangelista, un hermano, un amigo, quien sea, para relacionarse con Dios, y esa persona se equivoca, entonces se les cae el santo de cabeza, se les parte el santo y dejan de buscar a Dios. ¿Me entienden? Porque no entendieron que no se trataba del hombre que estaba allí, sino de Dios. Entonces, familia, lo que necesitamos en este tiempo, en esta pandemia, es fortalecernos. Por eso es que yo le estoy diciendo que cuando se acabe la crisis, que esperamos en el nombre de Jesús se acabe pronto, ¿verdad? Que se acabe la mortandad, que se acabe la enfermedad en el nombre de Jesús. Eso lo creemos y oramos por eso.
Que Dios tenga misericordia de las almas y de las personas que se han contagiado. Tengo un conocimiento de una cantidad de pastores que se han enfermado de COVID y de esa cantidad, una cantidad que han muerto. Y bueno, y gloria a Dios, se fueron con el Señor. Pero y también ahora viene la preocupación. Las iglesias donde ellos estaban pastoreando, ¿qué pasó? O sea, vienen otras situaciones. Entonces, pero la realidad es que nosotros necesitamos aprender a relacionarnos con Dios por individual. Eso es lo que hace que cuando tú y yo nos unamos en un momento, en un lugar, en un templo, en una conexión en internet, que esté tan fuerte la presencia de Dios que allá es donde vienen los prodigios, los dones, los milagros. ¿O acaso cómo cree usted que Jesús sanó al siervo del centurión? ¿Cómo cree usted? ¿No fue a distancia? ¿Cómo fue cómo fue? Fue a distancia. Tenemos que sacar un poco de la estructura eclesiástica, que es que como no está y no me pusieron la mano, entonces no me puedo sanar. Espérate, porque el Señor oraba por la gente que estaba en otro lado y las personas se sanaban. Y el Señor mismo nos dijo que mayores cosas haremos nosotros. Claro que sí. Por fe, correctamente dice. Entonces, ese es el asunto. Entonces, pero necesitamos, para mantener esa fe viva, esa fe fuerte y esa fe creciendo además, por eso es que nosotros estemos creciendo con eso, que por eso es que es importante poder relacionarnos con Dios. Porque no podemos, por eso que le decía que cuando se acabe la crisis y volvamos al templo algún día, ¿verdad? La iglesia no puede ser la misma. Tú y yo no podemos ser el mismo o la misma. O sea, tenemos que haber crecido, tenemos que haber cambiado. Nuestra relación con Dios tiene que estar más fuerte. Y las situaciones del pasado fueron del pasado. Las cosas de niños se quedaron de niño. ¿Me entiende? Yo les voy a hablar como pastor. Primero, yo lo que he estado viendo como pastor en las distintas conversatorios con pastores, en reuniones y en cómo se está moviendo, cómo Dios está moviendo a la iglesia, es que la iglesia no va a volver a ser la misma. La iglesia no va a volver a ser igual. Escuché un pastor que dijo en una de las reuniones, y es muy cierto, dijo: nosotros estamos dejando de convertirnos en una iglesia que se reúne en un lugar, ¿verdad? A ser iglesia desde nuestros hogares que tiene un punto de encuentro. Es muy diferente. Eso es como, por ejemplo, con sus colegas de carrera. No sé, yo soy ingeniero, yo estudio ingeniería. Y si hacen un reencuentro, bueno, todos somos ingenieros, todos estudiamos, algunos ejercen, otros no. Pero cuando hacen un reencuentro, entonces nos reencontramos y estamos ahí juntos los ingenieros. Pero cada quien sigue ejerciendo en su lugar. Entonces, eso es lo que nos estamos convirtiendo. Nos estamos convirtiendo en una iglesia a entender que las cuatro paredes no es lo que realmente nos hace hijos de Dios, sino que realmente podamos llevar del amor de Dios afuera. Sino que sea donde sea que tú y yo estemos, podamos mostrar del amor de Dios, podamos ser personas, y no me refiero a personas religiosas, de arrepiéntete, no, sino que con tu forma de vivir, la gente quiera lo que tú tienes. La gente te pregunta: oye, ¿qué está pasando? Oye, ayúdame en esto, explícame, tengo tal situación, ¿tú qué piensas? Eso es lo que se está convirtiendo en la iglesia. Entonces, el seguir relacionándonos, estamos aprendiendo en este tiempo que es más importante relacionarnos que el estar reunidos en el templo todos los días y quizás sin conocernos. ¿Me entienden? El hecho de poder, así sea, decir un mensajito, decir: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? Es eso. Por eso es que este tema de la pandemia ha tumbado las agendas de las multitudes, el medirle el éxito de una iglesia por cuánta cantidad de personas tiene. Es que no es eso. Es realmente cómo te estás relacionando con Dios y a través de eso cómo te relacionas con los demás, con el prójimo, con tus hermanos, con tu familia. Estaremos hablando de la familia la semana que viene. Entonces,
Por eso que les digo que la iglesia no va a volver a lo mismo. Y les confieso, yo como saben, yo soy un hombre que me gusta estudiar y prepararme cada día y siempre, ¿no? Y he estado buscando en estos temas bueno, Señor, quiero ponerme a mejorar mi teología, estudiar en esos temas, ¿no? Temas teológicos y temas bíblicos. Y estaba buscando qué estudiar, pero me puse a orar. ¿Y saben cuál fue la pregunta que vino a mi mente? Que me puso el Señor, estoy seguro que fue Dios que me la puso. ¿Por qué quieres estudiar? Fue la primera pregunta. Bueno, porque me gustaría prepararme más, perfecto, porque quiero conocer más de ti, quiero hablar mejor de lo que tú quieres, expresar al pueblo, perfecto. Me dice, ¿para qué? Y ahí viene el asunto, y entonces viene la pregunta, para mostrar qué tan teólogo eres o qué tanto sabes de la palabra, o porque te estás preocupando por las personas. ¡Pum! Y eso me quedó así como que, berro, ya va. Porque resulta que muchas veces uno busca prepararse en la palabra, uno busca estudiar para mostrar, mira qué tanto sé, mira qué teólogo es, soy PhD en teología, y gloria a Dios por los PhD en teología, me gustaría tener PhD en teología, voy por eso, voy para allá. Pero la realidad es que lo estás haciendo ¿por qué? En cambio entonces en ese momento dije, bueno, voy a buscar estudiar algo que sirva para ayudar a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, a mí no me interesa tener un título de PhD, teología aquí, pegarlo aquí en mi pared y poner aquí que diga PhD en teología, gloria a Dios, sí, pero la gente sí conoce de Dios. A mí me interesa es ver cómo ayuda a la gente. Entonces, creo que eso nos cambia un poco la perspectiva. Nos cambia mucho la perspectiva, yo no digo un poco, mucho la perspectiva. Porque realmente nos hace empezar a preocuparnos por la gente. Y yo entiendo, o sea, que hay situaciones y uno es humano, como, o sea, ustedes somos humanos y quizás somos finitos a la hora de ayudar, quizás no podemos ayudar a todo el mundo, quizás queremos ayudar a alguien económicamente y no tenemos el dinero, quizás lo que podemos hacer es orar por la persona, ¿me entienden? Muchas situaciones. Pero la verdad es que simplemente se trata del corazón, la intención. Entonces, por eso les hago esta pregunta, o sea, ¿tienes una relación independiente con Dios? ¿La tienes? A la hora de, hola Charoncita, bendiciones, un fuerte abrazo, saludos a tu mami, a tu papá, ya está. Entonces nos damos cuenta que necesitamos tener esa relación. ¿Por qué? Porque esa relación te lleva a tomar acciones. Es decir, necesitamos movernos de una relación dependiente de alguien o de algo a una relación independiente con Dios. Una relación que tú puedas realmente buscar de Dios independientemente de la circunstancia que estés viviendo. Que te digas, no, voy a orar. Y que lo hagas de corazón, no que lo hagas por ritualismo, sino que de verdad quieras buscar de Dios. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que espera un padre de sus hijos pequeños cuando están bebés, que están amamantándolos? Bueno, la mamá los amamanta mientras están bebés. Cuando ya tienen cierta edad ya empiezan a comer papillas, cremitas, fruticas. Y cuando ya están más grandes, ya empiezan a comer sólido. Y todavía el papá le da la comida, o la mamá, o la hermana, o la tía, o la prima, o la abuela, o la señora que lo cuida, la niñera. Pero llega un momento que ya el niño come solo. Que el niño le dan el plato con su comida y el niño come solo su arepa. Saben, yo no soy psicopedagogo ni nada por el estilo, pero donde estudian los niños, en el colegio de los niños, algo que han hecho mucho hincapié desde que Gabriela comenzó, ellos le quitan el tetero desde que entran al colegio. Desde que entran al maternal, les dejan el tetero en maternal 1, pero maternal 2 dicen, ya el niño no puede traer tetero. Gabriela y Cristian nunca fueron de tetero, pero porque tú ves que el niño que ya tiene 5 años todavía no anda con el tetero, pero es por el tema de enseñarlos a ser independientes, enseñarlos con su motricidad. Entonces los enseñan a beber en vasos
plástico, pues, en vasos. Y ya tú ves que los niños con 1 año y pico, entonces agarran su vaso y entonces se beben su agua y a veces se bañan. Sí, pero es parte de su aprendizaje. Entonces, mientras muchas veces nosotros que, ay, no es que se va a bañar, o por flojera de limpiar el reguero, o porque no se ensucia la ropa, entonces un teterito, un vasito de esos de entrenador para que chupe. No, un vaso. Entonces, porque lo que aspira a uno es que ese niño se convierta en independiente. Por supuesto que siempre busque el consejo en uno como padre o como madre, que busquen, papá, mira, me pasa tal situación, ¿qué opinas tú? Papá, tengo tal situación, me gusta tal muchachita, me gusta tal muchachito, papá, quiero hacer tal negocio, papá, quiero estudiar tal carrera. Eso es lo que uno espera. Está la búsqueda del padre, está la dependencia de papá, pero él como individuo va a hacer lo que tiene que hacer. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo como hijos de Dios, como seres creados por Dios, ¿verdad? Hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Ok? Entendiendo los temas de autoridad. Entendiendo los temas de autoridad, entendiendo los temas de que, bueno, cada quien tiene un llamado en particular. Entendiendo todo eso. Pero básicamente, las cosas que Dios nos mandó a hacer se resumen en 2 cosas. Primero, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Punto 1. Y punto 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me entiendes? Y bueno, o primero, amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es lo que realmente nos va a mostrar como cristianos delante de los demás. Yo lo he dicho ya días pasados. Para nosotros, para la pastora y para mí ha sido impresionante ver cómo en nuestra residencia, es increíble, pero es que no los buscamos nosotros. La misma gente llega y entonces te dice, mira, que yo quiero que me diga, quiero que me escriba, quiero que me cuente que me está pasando esto. Es increíble. Porque no es que nosotros andamos por ahí en los ascensores, hermano, ven acá que te voy a dar una palabra. No, de verdad. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es realmente poder tener esa relación independiente con Dios para que eso se manifieste en tu accionar, en tu vida, en lo que tú haces, en lo que hablas, en todo. ¿Que vas a tener errores? Claro, todos tenemos errores. Pero la cuestión está que tengas los errores y te levantes. ¿Me entiendes? La palabra enseña que 7 veces el justo se cae, pero 7 veces se levanta. Entonces, necesitamos que en lo personal, cuando vengan esos momentos de angustia, de qué va a pasar, de qué voy a hacer, porque la incertidumbre, ya eso lo hemos predicado semanas pasadas, es algo cierto, la ansiedad, eso sucede. Pero cuando eso pase en tu vida, ahí es cuando nosotros tenemos que realmente buscar alimentarnos. Porque, y le digo algo más, usted jamás va a poder dar lo que no tiene. Usted puede querer ser muy evangelista, o querer ayudar mucho a la gente, o querer predicarle de Dios, o querer mostrarle el amor de Jesús. Pero si usted no se relaciona con Jesús, usted no le puede dar a la gente algo que no tiene. Usted se imagina un profesor de música dando clases de química nuclear. ¿Verdad que no? No puede. O sea, un profesor de física cuántica que vaya a dar clases de música también, al revés. No sabe nada de eso. Entonces, lo que nos va a hacer realmente superar esta crisis que vivimos como mundo, ¿verdad? Es que realmente tengamos una relación independiente con Dios y dependiente de Dios. ¿Ok? Por eso es que es tan importante este tema, ¿no? Que parece algo como muy básico, muy bueno, sí, pues eso ya lo sabía, pastor, pero llévalo a la práctica. Y dése cuenta que a veces es verdad que uno, a veces es verdad no quiero orar, a veces me da flojera, a veces no quiero leer la Biblia. O leo un versículo y ya con eso no sé, ya le leí. Mentira, pero ni siquiera te alimentó. Eso es como que tengas hambre y te comas solamente un bocado de la comida y ya y dejes el resto. Te vas con hambre igualito. Entonces, eso es lo que tenemos que caminar, hermano. En que este tiempo de pandemia aprendamos a relacionarnos con Dios de verdad. A que seamos como el Señor, como vimos aquí en Marcos 1,
a que él solo buscó del Señor, nadie oraba por el Señor, nadie le daba cobertura, bueno, el Padre, por supuesto, pero me refiero de los apóstoles que estaban allí, nadie lo levantaba para que se despertaran en la madrugada, nadie, sino realmente era el anhelo de él de relacionarse. No dependamos de las cosas externas para relacionarnos con Dios. Vemos que Pablo también así lo vivió. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo preso y aún así sentía el gozo del Espíritu, aún así estaba gozoso porque sabía que Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces necesitamos que esa relación sea cercana. Porque entonces si no las circunstancias lo van a golpear cada vez. Entonces cuando venga una circunstancia mala, entonces va a dejar de relacionarse con Dios. Y cuando venga una circunstancia buena, dice gloria a Dios y va a buscar a Dios. No. Por eso es que la palabra enseña en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios todas las cosas obran a bien conforme a su llamado. Todo va a obrar para bien, hasta las cosas malas, hasta las cosas que son desagradables. Algo dejan, algo aprendes. Entonces, bueno, la cuestión es estar en ver, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué necesito aprender en este tiempo? Porque yo no quiero, Luis, yo no quiero arrancar. Cuando volvamos algún día a los templos, yo no quiero seguir en lo mismo. Yo quiero que sea una iglesia diferente, que realmente ame a la gente, no por lo eclesiástico, sino que realmente hay una relación entre la gente, entre la iglesia. Y he podido ver en este tiempo que sí hay gente que está pendiente unos de otros, comunicación, hablando. Sí, gloria a Dios. Bueno, eso tiene que crecer aún más. Porque ¿de qué nos sirve mostrar y ser cristianos nada más entre nosotros, entre los que estamos adentro del templo? Eso no sirve. ¿O acaso el Señor no nos encomendó que la luz tiene que ir afuera, que la luz tiene que ir a donde está la oscuridad? Sí, yo creo. Así que si usted me ve que yo me pongo muy radical y dejo de ser tan religioso en muchas cosas, es porque en realidad estoy entendiendo y Dios me ha llevado a comprender que la gente necesita ser cercana, que no necesita acercarse y tener relación con Dios y con los demás, porque nuestro trabajo como iglesia es que llevemos a la gente a Dios, no que la cambiemos. Tenga claro eso. Y el mundo tiene que ver a Cristo a través de nosotros. Entonces, porque nos hemos empeñado, y ahí se los estoy, ya es algo que es algo que le digo que Dios me ha tenido inquieto estos últimos meses. Nos hemos empeñado mucho como iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo, otra vez la iglesia de Cristo, nos hemos empeñado mucho como iglesia que tenemos que cambiar a la gente. Resulta que la gente la cambia es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llevar a la gente a Dios. ¿Y cómo llevamos a la gente a Dios si no nos relacionamos con Dios? Y si no nos relacionamos con las personas. ¿Me entienden? Entonces, yo lo que quiero en este día, amados, es que podamos realmente tener esa relación independiente con Dios. Independientemente de las circunstancias que podamos estar viviendo cada uno, busque relacionarse con Dios, sea intencional. Amén. Acompáñame a orar en este tiempo para que eso pueda darse en sus vidas. Amén. Ore conmigo allí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este día. Gracias, Padre Santo, por permitirnos ver en este tiempo que necesitamos crecer cada uno, Señor, que necesitamos relacionarnos independientemente contigo, tener relación independiente, más allá de las situaciones externas, Señor. Te pedimos, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos permanecer unidos a ti, Rey. Que busquemos del Padre, Señor, en todo momento, que nos levantemos, Señor, si nos caemos, y que en el nombre poderoso de Jesús cada uno de nosotros pueda fortalecer esa relación contigo, que sea manifiesto en nuestro exterior, que se pueda ver, Padre Santo, las personas que estén viéndonos, Señor, puedan verte a ti, Señor. Por eso te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú cada día llenándonos, que suplas cada cosa que necesitamos, y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver tu gloria cada día. Te damos toda la honra, toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.